El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial, ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631, flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Una de las iniquidades que nos impide recibir tantas cosas de Dios es la vergüenza. Es una de las condiciones que nos traen ruina. Es una de las condiciones que detienen el propósito de Dios en la vida. ¿Qué dice la palabra de este tema? Y hay bastantes versículos que vamos a tener que buscar hoy para mirar el tema de la vergüenza. Dios nos dio dones, digan, Dios nos dio dones, Dios nos dio virtudes, nos dio dotes o talentos, y la vergüenza como dote, como virtud y como talento es algo que nos protege, ¿cierto? ¿Por qué no sales desnudo a la calle? Porque es algo que te va a proteger, ¿cierto? Protege tu estima, tu identidad. Pero muchas personas, por ejemplo, especialmente hablo de mujeres y ahora también hombres, que salen casi desnudas a la calle, ¿qué será el problema que tienen? Un problema de vergüenza, una dote dañada de vergüenza, ¿sí? Yo veo 3 áreas básicas que toda mujer y todo hombre deben restaurar. Una es la dignidad, otra es la vergüenza, sanar de la vergüenza, y la otra de la voluntad. Cuando tenemos esas virtudes va a ser más fácil decidir, va a ser más fácil vivir el plan que Dios tiene para nosotros. Y vamos a mirar algunos versículos en la palabra, porque hay muchas personas que están bajo influencias o fuerzas espirituales que rompen, que dañan, que destruyen estas dotes, y entonces viene la vergüenza como maldición, viene la vergüenza como la herida que el enemigo usa para vivir una vida de autosaboteo, de destrucción, de autodestrucción y de ruina. Muchas de las personas que tienen ruina tienen vergüenza. Entonces, ¿nos interesa el tema? Amén. Porque tenemos que recuperar la dote original y tenemos que salir de la maldición de la vergüenza. Digan, tenemos que salir de la vergüenza. Miremos el primer versículo que está en Sofonías. Sofonías capítulo 3, versículo 5. Y es uno de las áreas donde más Satanás está usando para detener el reino de los cielos. ¿Por qué no compartimos del evangelio? Por vergüenza. ¿Quién no conoce la vergüenza? Y aquí está hablando de la vergüenza que protege. Diga, hay una vergüenza que te protege y una vergüenza que te desprotege, una vergüenza que te maldice. Entonces, primera causa para tener vergüenza, la perversidad. Si tú andas en caminos de perversidad, tú vas a tener vergüenza en tu vida y vas a tener mucho más cosas. Isaías 3, 16 y 17, otra condición que nos trae vergüenza. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. ¿Qué es ensoberbecerse? Soberbia. Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Soberbia y orgullo. ¿La soberbia y el orgullo que te va a traer a tu vida? Vergüenza. Génesis 3:17 dice así: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás de las plantas del campo. En la desobediencia fue la principal raíz de la vergüenza, porque nos quitó el paraíso y nos trajo la indigencia. Digan, la indigencia vino por la desobediencia. ¿Y un indigente anda en qué? En vergüenza. La perversidad ya vimos. Miremos otro que trae vergüenza a nuestra vida. Romanos 1:26. De todo eso nos tenemos que arrepentir, pero de corazón. Dígale que está a tu lado, pero de corazón, hermano. Arrepentimiento emocional no sirve para nada, ni religioso menos. De corazón es que te arrepientes hoy, mañana, aquí en la iglesia, cuando sales de la iglesia, cuando estás en tu casa, cuando estás en todo contexto, eres el mismo. Romanos 1:26 dice, por eso Dios los entregó
a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contranatural. Pero está hablando en el versículo antes, dice, porque la ira, el 18, del Señor se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Digan, impiedad, injusticia y mentira van a traer vergüenza. Impiedad, injusticia y mentira. Romanos 1:18 y Romanos 1:26 van a traer vergüenza. Y también ahí mismo, en ese versículo, en todo ese contexto, también miramos, más abajito dice, el 21 del Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias y a la vergüenza. Entonces, la idolatría, toda forma de idolatría va a traer vergüenza a nuestra vida. Toda forma de idolatría va a traer vergüenza a nuestra vida. Proverbios 13:5. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Digan, infamia es vergüenza. Infamia, ignominia, eso quiere decir vergüenza. Entonces, ¿qué dice? El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace ocioso e infame. O sea, la mentira y la impiedad van a traer vergüenza a nuestra vida. Proverbios 11:2. En Proverbios hay hartísimos. Proverbios se ve que Salomón sabía del tema. Proverbios 11:2, ¿qué dice? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Deshonra es vergüenza. Cuando viene la soberbia, viene también ¿qué? La deshonra. ¿Te están deshonrando mucho? Revisa la soberbia de tu corazón. ¿Te están avergonzando mucho? Revisa todos estos causales de vergüenza. Proverbios 19:26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Digan, el robo. Y el robo a los padres es más grave. El robo. El que roba a su padre y ¿qué? Y avergüenza a su madre es hijo que causa ¿qué? Vergüenza y oprobio. Entonces el robo y el irrespeto a la autoridad va a traer vergüenza. Jeremías 6:13 al 15. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Digan, la avaricia, el engaño, la liviandad espiritual va a traer vergüenza y la va a traer como castigo de Dios. Diga, hay vergüenza que tú te traes por una herida, pero hay vergüenza que viene como castigo de Dios. El pueblo muchas veces fue avergonzado, ¿por qué? Por castigo de Dios. Cuando fue a Babilonia, ¿cómo? ¿Ustedes saben cómo lo llevaban los prisioneros en el desierto? Cuando un pueblo cautivaba a otro pueblo, primero las cadenas, primero los cepos, las cadenas, las cuerdas, pero hacían algo a los hombres. Y por eso hay tanta vergüenza, yo creo que tanta raíz de homosexualidad tiene que una raíz de vergüenza. Miramos todo Romanos 1 y vemos ahí esa característica. Pero los que conquistaban el pueblo cogían a los hombres y les quitaban y les descubrían las nalgas. Los hombres iban por todo el camino con las nalgas descubiertas y todos se burlaban de ellos. Eso era uno de los síntomas de cautividad, la vergüenza. Y todos, mire, ese pueblo fue ya cautivo. El pueblo de Israel le tocó ir así a Babilonia. ¿Por qué? Por la desobediencia. Todo lo que es desnudez y todo lo que es, pero eso es uno de los síntomas de vergüenza. Y al Señor Jesús lo desnudaron, por eso en la cruz lo desnudaron, los manosearon, le hicieron todo el abuso que podían tener los romanos como una cultura de homosexuales, una cultura de sádicos, una cultura donde si nacía feo lo ahogaban. ¿Se acuerda que los romanos, si nacía mujer la ahogaban? El primogénito, si nacía mujer la ahogaban. Si nacía un hijo que no era del agrado físico de los padres, lo ahogaban. ¿Ustedes sabían eso de los romanos? Los romanos tenían una cultura sádica.
Isaías 45:16. Dice, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. La afrenta, ignominia, infamia, todo eso tiene que ver con vergüenza, deshonra. Aquí, ¿quiénes son los que son afrentados? Digan, los idólatras. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. El Señor es el único Dios digno de adoración. Proverbios 3:35. Digan conmigo, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia, o sea, vergüenza. Los sabios, digan conmigo, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué otra cosa nos trae vergüenza? La necedad. Y aprovecho para decir este versículo que tanto dice la palabra. Dice, corrige al sabio y ¿cómo se volverá el sabio cuando es corregido? Más sabio. Corrige al necio y se volverá sobre ti. Ahora analiza quiénes son sabios y quiénes son necios. Con eso yo descubro en la iglesia quiénes son sabios y quiénes son necios. Corrige al sabio, ¿qué hace el sabio? Acepta, corrige y el Señor lo levanta y lo trasciende a otro nivel. Corrige al necio, se justifica, se revela, se viene contra ti, habla mal de ti, se levanta, ¿o no? ¿Y eres un hijo sabio o un hijo necio para Dios? Tenemos que arrepentirnos, ¿cierto? Tenemos que arrepentirnos de la necedad, porque la necedad va a traer vergüenza, va a traer ignominia, va a traer una condición de deshonra, va a traer una condición de afrenta. La vergüenza es algo que a Satanás le fascina, Él quería avergonzar a Jesús, él quería avergonzar a Dios. El hijo pródigo, eran los fariseos los que estaban oyendo esta parábola, y ellos querían avergonzar al padre. Y aparentemente era una vergüenza para un padre que un culicagao le viniera a pedir la herencia cuando no era y que se largara y se gastara todo en prostitutas y en pecado. ¿Eso era muy bueno para el papá del hijo pródigo? Y Satanás siempre quiere llevarte a ti así como un hijo pródigo de la presencia de Dios para avergonzar al Padre. Todo lo que trabaja Satanás en nuestra vida es para avergonzar al Padre. Pero el amor del Padre es el que nos salva. Dígale que está a su lado. El amor del Padre es el que nos salva. El amor del Padre, la oración del Padre que intercede por nosotros fue el que salvó al hijo pródigo. Entonces, la vergüenza la tenemos que arrancar. Esa es una de las raíces de iniquidad que tenemos que arrancar porque nos ha traído muchísimos problemas, porque salta generacionalmente, porque avergüenza el nombre de Jesús. Y miren todos los males que acarrean la vergüenza. Diga, esa no viene gratis. Dígale que está a su lado. Esa no viene gratis. La vergüenza no viene gratis. Esa no se la ganó usted por allí. Esa la fabricaste tú. Esa la tienes fabricada desde las generaciones. Proverbios 10:5. Se ve que Salomón sabía el tema, ¿no? Y él fue vergüenza y fue avergonzado. Qué pesar, siendo tan sabio llegó a ser vergüenza, que no nos pase a nosotros. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Dígale que está a su lado, una raíz de iniquidad no sacada. ¿Cómo fue concebido Salomón? En pecado, en adulterio, en maldición. Y tuvo el poder más grande, y tuvo la sabiduría más grande, y tuvo la riqueza. Entonces no busques riquezas, poder, belleza, todo eso si no está en el orden de Dios, va a llevarte. Si no arranca la raíz de iniquidad, ¿a dónde te va a llevar? Diga, y es una tarea todo el tiempo que tenemos que estar labrando nuestra tierra y arrancando todo lo que viene y brota, porque Salomón, siendo el más grande rey, que nadie se ha vestido como Salomón, según la palabra, ni siquiera los más ricachones. Proverbios 10:5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. Digan conmigo, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de siega es hijo que avergüenza. Y aquí hay dos causales de vergüenza. Una es la pereza y la otra la falta de administración. Bueno, el 4 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. En Estados Unidos hay muchas ardillas, sobre todo. Y uno las ve en ese verano recogiendo y recogiendo y recogiendo y llevando y guardando por allá y guardando y guardando. Y uno se pasa chistoso, pero ¿qué están haciendo? Están haciendo una ley espiritual. Y las hormigas, ustedes saben que yo no sé cuánto se cargan más de su peso. Esas hojas, usted va a tierra caliente y ve esas hojas de las hormigas. Y lo hacen en el tiempo. Digan, nos toca ser diligentes en el tiempo. ¿Qué es ser diligente? Usted tiene que orar desde ahora. Digan, usted tiene que orar desde ahora. Dígale, sea diligente en la vida espiritual. Usted no puede orar ya cuando se le vino el problema y ahí se ayuna y ahí se ora. No, nos toca ahora. Digan, ahora.
Cuando todo está así, nos toca planear como la hormiga recursos espirituales fuertes. ¿Para qué? Para el momento en donde no están. Entonces tenemos que ser diligentes espiritualmente, diligentes físicamente, la pereza y el no organizar. Tenemos que pedirle a Dios ese poder de administrar, ¿sí? Porque llega un recurso y no miramos. Tenemos que ahorrar, ¿sí? El ahorro es importante. Tenemos que dar a la huérfana, al viudo y al necesitado, según la palabra de Dios. Tenemos que dar a la iglesia y tenemos que cumplir las obligaciones, pero tenemos que siempre dejar algo. Y lo muestran con los animales el Señor, ¿sí o no? Porque el Señor va a bendecir y va a bendecir y va a bendecir. Diga, pereza fuera, la pereza es muerte. La negligencia es muerte. El caos viene del enemigo, el espíritu de caos viene del enemigo y tenemos que renunciar a ese espíritu de caos y de desorganización que a veces tenemos. Todo eso va a traer ¿qué? Vergüenza. Dígale que tranquilo, Dios te la va a quitar hoy porque te va a dar una oportunidad. Dígale así, Dios te la va a quitar hoy porque te va a dar una oportunidad. En el Señor siempre hay oportunidades de restauración y de resurrección. Apocalipsis 3, 17 y 18. Oh Señor, danos sabiduría para la vida. Dile, Señor, necesitamos sabiduría para la vida. Sabiduría, pero es que porque no contamos con Dios. Mire, yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero a veces metemos y hacemos decisiones y hacemos para un lado y hacemos para el otro, pero no tomamos el tiempo de habernos metido un tiempo bien grande con Dios, haberle pedido dirección a Dios, haberle pedido confirmación a Dios, haber esperado que Dios nos hablara. ¿Sí? ¿Cierto que no? Y después, ¿dónde sale en nuestra cabeza? Por allá en los problemas, en los rollos, en los chicharrones, en las necesidades. ¿Por qué? ¿Y fue problema de Dios? No. Fue problema de tu propio Dios, el de tu corazón, donde no esperaste, porque Dios siempre tiene una respuesta. Diga, Dios siempre tiene una respuesta. Tiene una respuesta para nosotros, pero no tenemos el tiempo a veces, ni la disposición por la idolatría de pasarnos el tiempo para que Él nos hable. A mí me ha pasado muchas veces, yo no sé si a ti, si no, pues me predico a mí misma, pero eso es para mí. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y bueno, voy a leer el 16, pero por cuanto eres tibio, digan, la tibieza nos va a llevar a la vergüenza. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y podemos sentirnos ricos espiritualmente, familiarmente, en talentos, en poder, en dones, en plata, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres qué? Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que eso es una condición de vergüenza. Aquí vemos claramente que andar en nuestros propios caminos y hacer nuestro plan sin contar con el de Dios nos va a traer ¿qué? Vergüenza. Bueno, vamos a ver las promesas. Diga, hay promesas para ser libre. Ay, ¿quién respira? Yo respiro. Hay promesas para ser libres. Hoy la vamos a descuartizar. Diga, yo voy a descuartizar esa vergüenza. No la voy a dejar más en mi vida. No voy a dejar más que señoree mi vida. Y vino por muchas causas. Por ejemplo, las causas emocionales, la vergüenza cuando niños, ¿cierto? Es una herencia generacional. Vino por una iniquidad. Cuando los padres se avergonzaban ellos. La vergüenza puede venir por maldición generacional, por experiencias en la infancia. Acuérdense de la educación de antes, ¿sí? Hoy en día, el que sale avergonzado es el profesor, ¿no? No el niño, o el padre, o no. Hoy en día, como hemos cambiado los principios y los valores, hoy en día reinan los niños. Cuando había vergüenza, cuando al niño lo avergonzaban, ¿se acuerda cuando la niña la avergonzaban? Toda esa vergüenza se va guardando y va a salir en la vida adulta. Isaías 49:23, tenemos una promesa del Señor que vamos a mirar. Reyes serán tus ayos, digan conmigo, reyes serán mis ayos y reinas mis nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Cuál es el remedio? Esperar en el Señor, creer en Dios, conocer a Dios, entregarle a Él. Y Dios se encarga de cumplir esta promesa. Digan, esperar en el Señor, confiar en el Señor, es una promesa. Isaías 45, 17 y 18. Dice así: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso.
no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. En el 16 habla que confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta a todos los fabricadores de imágenes. Diga, mi confianza absoluta tiene que estar en el Señor, porque soy salvo con salvación eterna. Y subraya ese versículo porque ese versículo es parte de la promesa que tienes para sanar hoy. Somos salvos con salvación eterna y no seremos avergonzados por todos los siglos. Bueno, consecuencias de la vergüenza. La vergüenza se esconde, por eso cuando ministras usted tiene que estar pendiente porque se mete a los huesos. Ella no quiere salir de tu vida. Es una lucha espiritual. De las cosas más difíciles que he ministrado ha sido la vergüenza. La vergüenza se quiere meter por alguno de los lados y esconderse para no salir. Y he tenido muchos pacientes que vienen a mí a consultarme, no cristianos, porque en público se les pone roja la cara y entonces no pueden evitar que se les ponga roja la cara. He tenido psicólogos, he tenido personas importantes de negocios que tienen que dar conferencias y vienen a mí para ver qué es, por qué es que se les pone. La vergüenza, digan, la vergüenza, donde más le gusta meterse, en los ojos y en el rostro. Digan, ojos, rostro, semblante, cuerpo. Pero el rostro del Señor fue desfigurado para que la vergüenza no se pueda esconder ahí. Consecuencias de la vergüenza, desconfianza. Una persona con vergüenza es desconfiada, tímida, confusa, mucha confusión. Y aún ve la bendición y se confunde y no la coge, se queda ahí paralizado y no va porque queda ahí la vergüenza. Temor, turbación. Deuteronomio 28 habla de las maldiciones. Por no obedecer la ley de Dios, por no obedecer, viene la vergüenza, porque la vergüenza vino por el pecado, vino por la desobediencia, por la idolatría. Turbación, culpabilidad. Hay mucha culpabilidad psicológica, culpabilidad falsa que viene por la vergüenza. Y algo que pasa en las personas que he ministrado muchísimo con la vergüenza es que nunca se les hace justicia. Cuando hay vergüenza en tu vida, hay indignidad, hay ignominia, y eso sigue pasando en tu vida. Entonces lo injusto te persigue la afrenta, te persigue la vergüenza, te persigue la ignominia. Satanás te sigue acusando con la vergüenza y en todo lado eres avergonzado y sin derechos. ¿Entienden de qué se trata y por qué el tema es tan serio? Entonces tenemos que salir de esa iniquidad llamada vergüenza. Desnudez. La desnudez. Muchas personas, mujeres que quieren mostrar lo que no deben mostrar, tienen un problema de vergüenza y tienen que ser libres de la vergüenza. Hombres que quieren mostrar lo que no tiene que ser mostrado. No lo muestran con el cuerpo seguramente, pero lo muestran en otras formas. Tiene que ver con la vergüenza y con la injusticia. Éxodo 32:25. Esta es una que veo muchísimo y como psicóloga veo muchísimo este fenómeno. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, digan desenfreno. El desenfreno viene por la vergüenza, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Y se puso Moisés a la puerta, digan, la vergüenza por la desobediencia, por la idolatría. Una de las consecuencias de la vergüenza es desenfreno. La vergüenza siempre va a traer desenfreno en las vidas. Y hay muchas mujeres con desenfreno, todo lo que son histerias, todo lo que son obstinaciones, todo lo que son manipulaciones, todo lo que son obsesiones, tiene que ver con vergüenza, por idolatría, porque viene por idolatría. La sanidad del ser humano en toda la Biblia se encuentra en Éxodo 22 o 25. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdo tanto un profesor que hablaba, el mundo sin Dios trata de adaptar la palabra de Dios, hacerla a su manera para decir que es la psicología, que es la teoría, que es el programa. Y yo me acuerdo que confronté a ese profesor porque él decía que la sanidad del ser humano psicológica tenía que ver con que se adorara algo más grande que él, más grande que el ser humano, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, puedes adorar a la luna, puedes adorar, bueno. Y él decía porque el ser humano no, imagínate en la investigación, el ser humano no fue hecho para estar así y poder funcionar. Tiene que siempre tener un lugar de autoridad al cual honrar, al cual respetar, al cual, imagínate, la psicología lo trata de engañar con que tú lo puedes fabricar, entonces tú fabrícalo. Entonces vaya, agarra al árbol y abraza al árbol y adora al árbol o a la luna o a alguien super, ¿sí me entiendes? Así había sanidad del estrés, de muchas cosas, imagínense. Entonces, ¿qué dice la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Si tú no estás haciéndolo, algo estás adorando que no es Dios. El dinero, el poder, a personas, a ti mismo, ¿sí me entiendes? Y ahí ya hay un causal de vergüenza y de muchas maldiciones. Y a tu prójimo como a ti mismo.
El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa del Señor la hallará. ¿Entienden? Si cumpliéramos esos dos, estaríamos libres de todas las demás iniquidades, enfermedades y todo. Pero procuremos vivir en esa verdad, porque por Cristo lo podemos hacer por el poder de su Espíritu Santo. Otra consecuencia de la vergüenza. Desenfreno, ¿no? Vimos Éxodo 32:25, desenfreno. Por ejemplo, hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y cantaleta, freno en la lengua, freno en la sexualidad, freno en tantas cosas. Trabajólicos desenfrenados. Hay muchas cosas que podemos decir que son desenfreno, porque entran espíritus de engaño a la vida. Glotonería, digan, hagan así, uy. Todo esto es vergüenza. Tenemos unos países completamente llenos de vergüenza. El desenfreno trae glotonería, es una forma de desenfreno. Otra consecuencia de la vergüenza, humillación, pobreza, miseria. ¿Qué estaba haciendo el pueblo desenfrenado? Comiendo, bailando, haciendo todo eso desenfrenadamente. Y no es que no comamos postres, ¿cierto? No es que no comamos, es que sepamos comer. Y después te engordas y después ¿qué tienes? Vergüenza, ¿o no? Es facilísima, esa es la más fácil de considerar. Humillación, pobreza, miseria. Mira, yo he ministrado a muchas personas que parte de su miseria, de su pobreza, era la vergüenza. Porque se acostumbra, ya la persona inconscientemente busca estar en humillación, es un desenfreno, busca estar en pobreza. Uno le dice, haga por aquí y entonces se le hace por allí. Uno le dice, no, ¿por qué no se vaya a hacer? No, entonces se va porque inconscientemente entra un espíritu de engaño, un espíritu de maldición. Y la vergüenza lleva a la ruina por el desenfreno. Y ya se acostumbra la gente a vivir así, ¿sí o no? Y ya no podemos soñar, y ya no podemos ver, ya que creemos que es lo que nos toca vivir. Y eso es algo que trae la vergüenza, engaño también. Pobreza, miseria. El hijo consentido avergonzará a su madre, dice, ¿cierto? O sea, el ser tan consentido también trae vergüenza. El lugar de la vergüenza donde se mete es el rostro, afecta a los huesos, afecta a los músculos, puede entrar como espíritu maligno, afecta a los poros, hasta el pelo, la piel. Hay personas que si está caliente, caliente, sienten frío. Y si está frío, frío, se sienten calientes, ¿o no? Hay algo desajustado dentro de su vida. Tiene que ver con la vergüenza. Isaías 54, 1 al 8. Vamos a ver que aquí hay otra promesa. Isaías 54, 1 al 8. Y una vez que tú la descubres, el Señor te va a empezar a revelar más cosas. Pero voy a leer el versículo, lo leen en la casa, pero voy a leer el versículo 4 y 5. No temas, está hablando a Israel como si fuera una esposa que la deja a su esposo, ¿cierto? O sea, avergonzada. Cuando la mujer es botada de un matrimonio, ¿queda qué? Avergonzada. Pero también el hombre cuando es botado de un matrimonio queda avergonzado, porque hoy en día no solamente la mujer la que es botada de un matrimonio, sino el hombre. Yo he atendido a hombres botados de los matrimonios. Claro que de pronto por ser changuitas, pero por cualquier razón. Por cualquier razón la vergüenza se mete, ¿no? No temas, pues no serás confundida. No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Está hablando a Israel, diga, está hablando a mí, así sea hombre, me está hablando a mí. Porque el Señor dice, y aquí es una promesa, está hablando cuando se pierde, cuando hay algo que es desamparo, pérdida. Y el Señor está hablando de que no, este capítulo de Isaías 54 es un capítulo que se le dijo a toda mujer que está en problemas de matrimonio. Para mí es la fotocopia neta de que tú no te puedes alinear, no importa tu circunstancia, con las circunstancias ni con los sentimientos. Porque ¿qué hace una mujer cuando pierde el marido, pierde la economía? En esa época en Israel era que perdía todo. O sea, perdía el sustento, perdía la economía, perdía la reputación, la moral. Bueno, muy parecido ahora, pero peor allá, en esa época. Porque ahora por lo menos la mujer puede trabajar y es aceptada. En esa época no. Si no había un hombre, no tenía dignidad. Si no había un hombre, no tenía valor. Y eso fue lo que Jesús vino a erradicar a todos esos fariseos religiosos. Todo lo que enseñó del reino de los cielos fue con mujeres. La que amasa, la que hila, la que lleva, la que se le pierde la moneda. Todo está hablando ¿de qué? Del reino de los cielos, y se lo está hablando a hombres que eran su audiencia más grande. Pero aquí el Señor nos está enseñando en este Isaías 54 es que las circunstancias por más terribles, digan conmigo, las circunstancias por más terribles que sean en mi vida, Dios me llama
a no alinearme con ellas, ni con los sentimientos terribles de abandono, de desamparo, de pérdida, sino con Él, con su amor, con su palabra y con su acción, porque Él promete ser mi esposo. Digan ustedes, hombres, Él promete ser mi esposo, o sea, el esposo de la iglesia es Cristo. Promete ser ahí esposo es proveedor, es protector, es ayudador, es el que redime la condición. Exactamente, redime la condición, el que consuela. Entonces, vemos aquí que el Señor mismo es el que puede quitarnos la vergüenza. Porque cualquiera que estemos en alguna condición de vergüenza, la vergüenza trae temor, confusión. Dice, no temas, no tengas confusión, no te avergüences, no tengas afrenta, porque te olvidarás. O sea, es la otra cosa, el desenfreno es recordar y recordar y recordar ese pasado y estar ahí como en una cárcel. También el Señor nos llama a olvidar, ¿sí? Y a quitar las pérdidas. Las pérdidas nos avergüenzan, porque ¿quién nos hizo? Nuestro Hacedor, el Todopoderoso, es nuestro Redentor. Y Él es el Señor de toda la tierra. El abandono también trae la vergüenza, la tristeza de espíritu, el repudio, etcétera, etcétera. ¿Entendemos que el Señor nos da promesas para salir de la vergüenza? ¿Quién ha entendido el tema? Levante su mano para poder ministrar. Si no, lo empiezo a repetir otra vez. Bueno, quiero que oremos antes de orar por la vergüenza. Quiero que el Señor sane nuestro entendimiento. Mire, ore todos los días que el Señor sane su entendimiento. Nuestro entendimiento es de lo más contaminado que tenemos. Grecorromano, experiencias negativas, el mundo, todo se queda allí. Y cuando el entendimiento está entenebrecido, pues no nos entra nada. Nos pueden predicar las maravillas, podemos ver el oro y no lo vemos, podemos oír el oro y no lo oímos, podemos sentir el oro y no lo sentimos, ¿sí me entiende? Porque está el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Cuando se entenebrece el entendimiento, le pasa como esa prenda cuando la echan a la lavadora y que no era para echar a la lavadora, pero cuando el entendimiento se entenebrece, se achica, digan, se estrecha, y esa es la ruina en tu vida, se empieza a estrechar, se empieza a acercar, se empieza a estrechar. Por eso el Señor a los discípulos estaban avergonzados, digan, los discípulos estaban avergonzados. Imagínate el mega Jesús haciendo milagros, panes, peces, milagros, ¿sí? Y ellos, aquí vamos con Jesús, somos los cachas, los amigos de Jesús. Pedro, el más cercano, Jacobo, el más cercano, Juan, el más cercano. Y se les muere Jesús. Pero su entendimiento estaba tan entenebrecido que no habían entendido. Muchas veces Él les dijo, voy a morir. Ay, no, ¿cómo se te ocurre, Señor? No, tú eres amigote mío, ¿cómo se va a morir? ¿Sí? El Señor le dijo, pero voy a resucitar, es necesario. ¿Sí? Y bueno, y entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos vergüenza? Pues hacemos lo que nos parece. Y Pedro se devuelve a pescar y se devuelve y se chinga otra vez el chingue de, imagínate, ya tenía una categoría con el Señor de siervo de Dios. Es cuando tú como hijo de Dios menosprecias tu derecho de hijo del rey, de hijo de Dios, y te vuelves a la posilga del pecado, de la inmundicia, de hacer tu plan, de irte a la ruina, de irte a lo que sea. Y el Señor con amor, diga, el Señor con amor hoy me habla. Él sabe que necesito el amor, que necesitó la mujer despreciada de su marido en Isaías 54, que necesitó Pedro, el decepcionado, el que había dicho que él lo iba a defender con su espada y fue el que salió cobarde corriendo. Imagínense la vergüenza de Pedro. La vergüenza nos hace volver al pecado. La vergüenza nos hace volver atrás. Y Pedro volvió atrás. Volvió y convenció, porque era un líder, convenció a esos otros discípulos y todos detrás de Pedro. ¿Allá se fueron a qué? A sudarla sin fruto, en ese mar oscuro y negro, sin un pescado, con hambre, sin una ilusión, sin un propósito, sin nada. En ese momento todo se les había muerto, ¿o no? Estaban enchingados, estaban ahí que pensaron que Jesús era un fantasma que les estaba preparando un pescadito y unos panecitos. Diga, el Señor puede que muchas veces me parece un fantasma a mí. Ay, pero Dios, no has hecho nada. Y Señor, y todo lo que he hecho, ¿y dónde estás? Ahí estás viendo al Señor como un fantasma. ¿No lo ves? Y hacemos cosas. Y el Señor llama. Mira, el Señor cocinó después de, yo que cocino. El Señor cocinó después de resucitado. Él hizo una hoguera y preparó pescado, o sea, es pescador. Pero llamó a Pedro, pero llamó a Juan, pero llamó a todos y le dijo, Pedro, me amas. O sea, el amor de Dios es el único que necesitamos para ser libres de toda vergüenza. Porque el amor de Dios no se avergüenza de nosotros. Diga, el amor de Dios no se avergüenza de nosotros, ni de nuestras rebeldías, ni de las consecuencias, ni de nada. El amor de Dios se manifestó en la cruz con Jesús. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y va a meterse en esta guerra en esta hora, porque no sé cómo está la vergüenza en su vida. Si se metió a los huesos, si la traes inconsciente, si ya te ha traído ruina, si te ha traído desgracia, si te ha traído mentira, si te ha traído idolatría.
Pero hoy tienes que hacer un compromiso con el Señor, porque hoy la tienes que echar a la tumba vacía. La única que quedó avergonzada en esta tierra fue la tumba vacía, porque Jesús resucitó. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Digan, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Muchas mamás se avergonzaron de quedar embarazadas. Muchas mamás no querían. Hay mucha gente que tiene en las entrañas, tiene muchos problemas en el estómago, tiene muchos problemas en el corazón, en alguna parte física. Puede ser la vergüenza. Nosotros no sabemos nada, digan, no sabemos nada de cómo los padres, no sabemos nada, ¿o no? Ellos nos dijeron cosas, pero no sabemos, la verdad la sabe quién. Pero Dios sí sabe y Dios nos quiere hacer libres. Entonces siéntase en la libertad de entrar en la presencia del Señor en este momento, porque hoy lo que Dios quiere es quitarnos la vergüenza, porque eso detiene que nosotros nos llevemos con salvación, con poder, con alegría, con gozo, con autoridad el Evangelio de Jesús por vergüenza. Dile, Señor, yo reconozco que en mi vida ha habido vergüenza. Hoy vengo a pedirte que tú completes mi entendimiento, los sanes como lo hiciste con tus discípulos, allí en ese mar de Galilea, cansados, indigentes, avergonzados, vueltos al mundo, vueltos a la vida antigua. Señor, y tú te presentaste a ellos con tu amor, pero tú les sanaste su entendimiento para que entendieran tu palabra, para que entendieran las Escrituras. Señor, hoy necesito que tú sanes mi entendimiento, que lo limpies. La misma vergüenza lo ha contaminado, la misma vergüenza lo ha vuelto obstinado. Señor, mi entendimiento no está bien. Dile, Señor, mi entendimiento no está bien. Y yo necesito hoy que tú intervengas en mi entendimiento. Yo necesito hoy que tú intervengas en mi mente, en mi pensamiento, porque está confundido. La vergüenza de esta situación, la vergüenza, Señor, que traigo como una raíz de la idolatría, como una raíz de la desobediencia, como una raíz de la perversidad, como una raíz de iniquidad. Esa vergüenza con la que Satanás me ha robado los bienes, me ha robado el propósito, me ha robado las bendiciones, pues hoy por orden de Dios, hoy por la misericordia de Dios, la vergüenza no va a estar más en mi vida, porque hoy de donde esté y de donde está, le doy orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Vergüenza en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te doy orden para que salgas a superficie. Si estás en mi inconsciente, de allí tienes que salir. Si estás en mi inconsciente porque estaba en el vientre de mi madre cuando entró la vergüenza. Si estás en mi voluntad, si estás en mis emociones, si estás en mis sentimientos, si estás en mis facultades, si me ha tenido emperezado, si me ha tenido estático, si me ha tenido aturdido, si me ha tenido allá en una tumba, pues hoy en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, que fue levantado en la cruz del Calvario, porque Él pagó la vergüenza, porque fue avergonzado hasta la muerte, porque fue despojado hasta la muerte, porque fue herido por la vergüenza hasta la muerte, burlado, injuriado, afrentado, la ignominia, la vergüenza, la injuria, la afrenta, el maltrato, el abuso, todo lo vivió Jesús en la cruz del Calvario. Y en el nombre que es sobre todo nombre, hoy declaramos que la tumba quedó vacía, que la vergüenza allá está en la tumba. Hoy echamos toda la vergüenza de esa tumba vacía, porque fue la tumba la que quedó avergonzada. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, por esa verdad, la vergüenza no va a enseñorearse más de mi vida. Hoy la arranco de mi pecho, la arranco de mi estómago, de mis ojos, de mi cara, la arranco de mi espalda, de mi cabeza, de mis emociones, de mis sentimientos. No más desenfreno, no más confusión, no más obstinación, no más letargo, no más pereza, no más estático, no más dando vueltas en el mismo punto, no más en la perversidad, no más en el pecado, no más en la mentira, no más en el engaño. En el nombre de Jesús de Nazaret, la vergüenza se va. Yo pido perdón, Dios, y empieza a pedir perdón. Pido perdón, Dios, por la rebeldía, por toda forma de rebelión en mi vida, por la rebelión a Dios, por la desobediencia a Dios, por toda forma de perversidad, por el orgullo, por la soberbia, por la desobediencia, por la rebeldía. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, por toda mentira, por toda idolatría que he hecho de mí mismo, de personas, de ídolos, toda forma de ídolo sea arrancada de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús pido perdón por toda avaricia, por toda necedad, por toda injuria, por toda maledicencia, en el nombre de Jesús de Nazaret, por toda
toda idolatría, Padre, en el nombre de Jesús, por toda desobediencia, por toda falta de planeación, por toda la pereza, por la negligencia, Señor, por toda la rebeldía y la soberbia de no buscar tus caminos, de no entregarte todas las áreas de mi vida. Señor, hoy la vergüenza se ha enseñoreado, pero hoy le decimos a la vergüenza que no tiene poder. Todo abuso, Señor, si he estado bajo abuso emocional, si he estado bajo abuso psicológico, emocional, verbal, espiritual aún, abuso, Señor, en cualquier forma que dejó y entró la vergüenza a mi vida, pues hoy le digo, basta ya, no tienes más poder, no tienes más señorío en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, si la tibieza espiritual en mi vida ha traído vergüenza, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque he sido engañado de la vergüenza. Si me he dejado engañar, hoy yo te pido perdón, Dios. Hoy yo no acepto más y tomo la autoridad. Tú tienes en este momento el poder de Dios y la autoridad de Dios, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene la autoridad de Dios, porque el Señor destruyó el imperio satánico y la muerte, el temor y la vergüenza en la cruz del Calvario, porque la tumba quedó vacía, porque en desfile victorioso, porque en desfile glorioso rompió la tumba, rompió el Seol, rompió la muerte, rompió el infierno, la muerte y la tumba, y se levantó en desfile victorioso, se levantó en desfile glorioso, y esa tumba quedó avergonzada. Y ahora, Señor, echamos la vergüenza a esa tumba vacía, echamos la vergüenza que el diablo ha querido tener sobre nuestra vida. Hoy echamos esa vergüenza a la tumba vacía en el nombre de Jesús. Toda vergüenza en el nombre de Jesús es arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret. La vergüenza no tiene más poder. Sale de los lomos, y donde te empieza a doler, arráncatela. Aquí está el Espíritu Santo. Hoy sale de los lomos, hoy sale de tu cuello, sale de tu rostro. Personas que se sienten avergonzadas por ser mujeres, por ser hombres, por su físico, hoy se va esa vergüenza, esa mentira del diablo. Sale en el nombre de Jesús. Toda vergüenza se va. Hoy tiene orden de desalojar el hueso, el tuétano, la conciencia, la mente, el entendimiento, la voluntad. Hoy todo yugo de vergüenza se va. Hoy todo yugo de vergüenza se va en el nombre de Jesús. La vergüenza no tiene más poder de estar aquí en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy toda vergüenza es arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy toda vergüenza es arrancada en el nombre de Jesús de Nazaret. La vergüenza se va en el nombre de Jesús de Nazaret. La vergüenza se va en el nombre de Jesús de Nazaret. La vergüenza se va, se arranca de las entrañas, se arranca de las entrañas en el nombre de Jesús. Arránquese de las entrañas, ahí de las entrañas, arráncala del estómago en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda vergüenza se va. En el nombre de Jesús, toda vergüenza se va. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda vergüenza se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, todo yugo de vergüenza se quiebra, se quebranta. La vergüenza que venía en los lomos, la vergüenza que venía en las entrañas, en el nombre de Jesús. Toda vergüenza en el nombre de Jesús, toda vergüenza, arráncasela del pecho, arráncase de las entrañas, arráncase de la espalda, donde te duele ahí, que salga a superficie. Dígale: vergüenza, sale esa superficie. Vergüenza, no tienes poder más de estar en mi vida. Hoy todo yugo de vergüenza, ese yugo que viene desde los lomos, que viene en los huesos, que viene de las entrañas, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el rostro, sacudas en ese rostro, porque ahí sale la vergüenza. Todo síntoma de vergüenza hoy se rompe, se quebranta. La vergüenza no reina, todo yugo de vergüenza, porque la han querido avergonzar, toda esa vergüenza que ha perseguido de generaciones, en el nombre de Jesús. Toda vergüenza desde el vientre, ahora mismo, toda vergüenza en el rostro se va ahora, se va en el nombre de Jesús. Todo yugo de vergüenza, porque no vas a dejarte afrentar más de la vergüenza. Vergüenza, te ordeno que salgas en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno que salgas a superficie. Se va de esta vida ahora, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Vergüenza, te vas ahora. No tienes poder, échala fuera. No la consientas, no la alimentes. Fuera en el nombre de Jesús. Vergüenza, te vas en el nombre de Jesús. Vergüenza, te vas. Toda esa vergüenza se va de esos lomos, de esas entrañas. Se va de esos lomos, toda esa vergüenza se va de esas entrañas, se va en el nombre de Jesús. Sale de ese rostro, sale de ese semblante. Vergüenza, no la consientan, la sacan de su cuerpo. Vergüenza, te vas, te arranco. No tienes poder, no tienes poder. Sale de los cuerpos, sale de las almas, sale del rostro, del semblante, sale de su sangre, de sus huesos.
Vergüenza, te vas, no tienes poder, no tienes poder. Sale de la cara, del rostro, de las entrañas en el nombre de Jesús, de los huesos en el nombre de Jesús. Vergüenza, te vas, sales de esas entrañas, sales de esos lomos, sales de ese pecho, sales de esas entrañas, sale de este rostro, porque no serás más avergonzada. Hoy, vergüenza, te vas. La vergüenza se va en el nombre de Jesús, porque no serás más avergonzada ni afrentada en el nombre de Jesús. La vergüenza se va del rostro, del semblante, se va como yugo, se va como cadena, se va como carga, se va del pecho, se va de las entrañas mismas. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe toda vergüenza, sale de ese rostro, sale de ese cuello, ese yugo de vergüenza se corta. Fuera, vergüenza inmunda, te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. La sueltas y la dejas ahora. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera la vergüenza. Y vomitas, vergüenza inmunda, te vas, porque no vas a ser más afrentada. Te vas en el nombre de Jesús. Se va toda vergüenza en el nombre de Jesús. Toda vergüenza se va, todo yugo de vergüenza, toda afrenta cuando te avergonzaban de niña, toda vergüenza que entró a tu cuerpo, toda vergüenza de tu rostro, toda vergüenza como yugo se va, toda vergüenza se rompe, toda vergüenza se va ahora en el nombre de Jesús, de tu rostro, de tu semblante. Todo lo que te ha avergonzado el diablo se rompe en el nombre de Jesús, porque la vergüenza fue echada a la tumba vacía en el nombre de Jesús de Nazaret. La vergüenza no tiene poder y alcanza a nuestras familias y alcanza a toda la iglesia que no está presente. Vergüenza fuera, es tu enemiga, échala fuera, no la consientas. Pide al Espíritu Santo que te ayude, que te revele por qué ha estado ahí, que te revele por qué está ahí. Pida perdón a Dios. Pida perdón a Dios, porque no serás afrentada, porque no serás afrentado ni serás avergonzado por todos los siglos, porque hay salvación eterna decretada por el Señor. Hay salvación eterna decretada por el Señor, y no serás avergonzada, y no serás afrentado, y no serás avergonzado por todos los siglos. Y esta iglesia no será afrentada y no será avergonzada, porque hay salvación eterna decretada sobre esta iglesia, porque el Señor ha prometido que Él ha arrebatado el botín al valiente, que Él ha liberado el cautivo del tirano, y que nuestro pleito lo defiende y salva a nuestros hijos. Hoy declaro que hay salvación eterna. Vergüenza sale de los huesos, sale de los tuétanos, se rompen los yugos de vergüenza, se rompen los yugos, las vendas, las caretas de vergüenza. Hoy se rompe todo engaño de la vergüenza, y toda ruina que venía por vergüenza hoy se quebranta, y viene la gracia, porque hay una gracia para ti hoy. Hay una gracia para liberación y salvación. Y donde estaba la vergüenza, diga, ahora viene la gracia. Donde estaba la vergüenza hay salvación eterna, hay sanidad eterna, hay bendición eterna, hay prosperidad eterna. Ahora mismo en el nombre de Jesús, dile: Señor, y dame facultad, dame hoy facultad para ir y quitarle la vergüenza a todos los que tú me pongas quitárselas. En el nombre de Jesús de Nazaret, donde yo vaya voy a ministrar la vergüenza, donde yo vaya voy a hacer a que las personas renuncien a la vergüenza, porque le costó a Jesús, que fue avergonzado hasta la muerte, que fue afrentado hasta la muerte, a Jesús que fue golpeado, avergonzado, injustamente tratado, afrentado. El castigo de mi paz fue sobre él. Él cargó mi vergüenza en la cruz. Él fue avergonzado por mi iniquidad y mi maldad y mi pecado. En el nombre de Jesús yo invoco la salvación eterna en nombre de Jesús, porque no seré avergonzado, porque soy salvo con salvación eterna. Soy salvo con salvación eterna y no seré avergonzado por todos los siglos. La vergüenza sale de mi casa, la vergüenza sale de mis hijos, la vergüenza sale de mi esposo, de mi esposa, la vergüenza sale de su familiar, la vergüenza sale de nuestros hijos. Hoy quebrantamos el yugo de vergüenza sobre los jóvenes. Hoy tenemos una sociedad llena de vergüenza, llena de hijos llenos de vergüenza. Hoy reprendemos esa vergüenza que ha traído rebeldía, desenfreno, que ha traído pecado, iniquidad. Hoy, Señor, salga esa vergüenza, sea arrancada de las entrañas, sea arrancada de los sentidos, sea arrancada del cuerpo, del alma y del espíritu. Toda afrenta, toda vergüenza, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Rodrigo, venga Jaime, venga Juan, vengan acá. Yo quiero que tú los ministres. Está dando a mí, y es una palabra poderosa. Mire lo que no digo yo, dice el Señor aquí, dice: porque tú, tierra devastada, arruinada y desierta, ahora serás estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. Dice el Señor: alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida,
y de ellos serás ceñida como novia. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por esta mañana, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque todos nosotros, Señor, estuvimos en esclavitud, Señor. Todos vivimos en Egipto en algún tiempo, Señor. Dios bendito, Señor, y pecamos y fallamos, Señor. Nos equivocamos, Señor. Tuvimos vergüenza y fuimos afrentados, Señor. Pero te doy gracias por tu palabra, Señor, que tú dices que esas vestiduras las vas a quitar hoy tú, Señor. Y tú vas a colocar vestido de honra hoy sobre estos varones, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, Señor, porque tú pagaste en la cruz, Señor, cada bendición, Señor, que llega a nuestras vidas, Señor. Vuélvete ahora en amistad con Él, dice el Señor, y serás prosperado, dice el Señor. Hoy nos volvemos en amistad contigo, Señor Jesucristo, Señor. Hoy yo bendigo, Señor, este pueblo, Señor, porque son bases, Señor, que tú colocas hoy en tu iglesia, Señor. Dios bendito, Señor. Porque vendrán muchos, Señor, y ellos han de ministrar, Señor. Hoy les dice el Señor, lo que van a recibir hoy por gracia, de gracia lo darán a muchos, dice el Señor. Lo que el Señor siembra hoy en ustedes, ustedes lo colocarán sobre muchos, dice el Señor. Ustedes verán que no son en sus fuerzas, dice el Señor, soy yo, porque en vano es lo que edifiquen, sino soy yo el que edifica, dice el Señor. Gracias, Jesús, por ese vestido de honra que colocas en cada uno de ellos, Señor. Hoy yo declaro que toda deshonra huye, Señor, y que huyan todos los que aborrecen tu nombre, Señor. Que huyan, Señor, de delante de ti, Señor, Dios bendito, Señor. Sello esa palabra, Dios bendito, Señor, que cualquiera que los vea reconocerá que son linaje bendito de Jehová, Señor, para la gloria y honra tuya, Señor. Los bendigo, Señor, serán prósperos, Dios bendito, Señor. Y dice la palabra, y todo lo que tu mano haga prosperará, dice el Señor. No temas, dice el Señor. No temas, dice el Señor. Yo estoy con ustedes. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Esta palabra que el Señor ha colocado en ustedes hoy queda sellada por la sangre de Cristo como pacto eterno. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. No te dejaré ni te abandonaré, sino que ciertamente con la diestra de mi justicia te sustentaré para siempre, dice el Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, Santo de Israel. Gracias, Padre. Gracias porque, Señor, creemos que somos salvos con salvación eterna. Van a repetir conmigo: yo soy salvo con salvación eterna. Y no seré avergonzado, y ni seré afrontado por todos los siglos, porque Dios me ama, y Él es mi proveedor. Él es Jehová Jireh, mi proveedor, mi Jehová Rafa, mi sanador. Él es el Shaddai, mi sustentador. Él es el Abba Padre, mi consolador, mi Señor, quien me llena de amor, quien me llena de libertad. Y Señor, hoy en el nombre que es sobre todo nombre, damos a ti honor y damos a ti gloria y alabanza, Señor, por todo lo que tú has hecho hoy, porque esa iniquidad de la vergüenza es quebrantada hoy, porque esa tumba quedó vacía por el poder. Dile, Señor, hoy yo recibo espíritu de resurrección, recibo espíritu de salvación, espíritu de resurrección, espíritu de vida, espíritu de gloria. Dile, Señor, hoy lléname de tu gloria. Lléname de tu gracia. Y dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús, lléname de tu gloria y de tu gracia. Y yo pongo sobre cada uno, Señor, esa corona de la gracia de Dios. Hoy van por la autoridad del sumo sacerdote Jesús de Nazaret, con corona de gracia, con collar de gracia, con cinturón de gracia, con calzado de gracia, con calzado de gracia, con el báculo de la gracia, con el bastón de la gracia, con el escudo de la gracia y del poder de Dios, con una unción sobrenatural de gracia, de favor, de salvación, de bendición, de prosperidad, de vida, de libertad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque, Señor, tú levantaste a Pedro, porque tú levantaste a Jacobo y a Juan, porque tú levantaste, Señor, a estas mujeres, Señor, que fueron tras de ti, Señor. Y por eso creemos que tú nos levantas en esta mañana, porque la vergüenza fue avergonzada y destruida en el nombre de Jesús. Amén y amén.